Mañana se va a cumplir una semana de los cambios en el gabinete. También, vamos a decirlo así, se estaría cumpliendo una semana en la que la crisis, producto de las renuncias o la puesta a disposición de las renuncias de muchos de los funcionarios con el presidente, el, el afán operativo del señor Biondi, respondido por la carta de Cristina Kirchner. Vamos a estar cumpliendo una semana en la que la cosa parece haberse encauzado. Sobre eso sí quiero decir compartir con ustedes la impresión que me da esta semana de actividad, estos días de actividad, estos 4 días de actividad del nuevo gabinete. Y me parece que salió a la cancha este nuevo gabinete queriendo demostrar ejecutividad, agilidad, ¿sí? Yo tengo que saludar y celebrar que el jefe de gabinete, Jorge Mansur, se levante muy temprano y que esté bien tempranito en la Casa Rosada. Me da la impresión de que en situaciones críticas, y la Argentina viene atravesando una situación crítica, son las cosas que tienen que hacer los funcionarios. No demostrar que son capaces de levantarse temprano, sino demostrar que ante una emergencia, la Argentina vive bajo una ley de emergencia que contempla 9 emergencias. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. O sea, no es lo mismo aparecer por la Casa de la Rosada a las 10, 10 y media, 11 de la mañana que hacerlo a las 7 y media de la mañana. Es una forma de respetar a la gente y sobre todo respetar a la gente que votó y que confió en este gobierno. Como verán, no estoy hablando de lo que pasó, estoy hablando de lo que pasa ahora, y me parece muy importante, muy interesante. También lo que uno advierte es el cambio de impronta. El cambio de impronta es fundamental. La ejecutividad recién marcaba de Mansur, pero bueno, ¿qué puede agregar uno a lo que no se sepa sobre Aníbal Fernández, ¿no? En este caso en el área de seguridad? Área de seguridad y algo más. Me da la impresión de que Aníbal está allí para llevarse la marca en un punto, como uno lo define. Es alguien que siempre tiene algo para decir, ¿no? Y que es capaz de replicar los ataques de la oposición, es capaz de apuntar cuánto de nocivos son esos ataques, pero fundamentalmente qué mentirosos pueden ser esos ataques, en el sentido de cómo está construido. Y creo que hace una doble tarea, Aníbal, ¿no? En este caso. La seguridad, que es un asunto primordial, y por el otro lado, la vocería. La vocería. Mansur también habla bastante, eh, con su modo, con su estilo. Es más moderado desde ya, pero lo que estamos viendo es que volvió el Aníbal de siempre, ¿no? Uno se pregunta ahora que lo ve allí desplegando sus artes, ¿por qué no estuvo antes? ¿Sí? ¿Hasta qué punto le duró casi 2 años el veto que había sobre la figura de Aníbal Fernández de aquellos que lo necesitan? Porque la oposición obviamente quería que Aníbal Fernández no estuviera en el gobierno. Pero el tema es que había propios que decían, ojo, que Aníbal Fernández fue la morsa, o que fue el que nos llevó a la derrota allá en el 2019 en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan, no? Todas esas cosas. Y nada, y hubo gente que compró esa mirada sobre Aníbal. Y Aníbal, la verdad es que estuvo haciendo en todo este tiempo un despliegue mediático desde la intervención de un yacimiento de Río Turbio, de carbón, digamos, pero con erupciones, con apariciones televisivas, con militancia tuitera, digo, todo eso hizo Aníbal Fernández. Lo reconocemos como alguien muy inquieto, lo reconocemos también como alguien que sabe del manejo del Estado, ha estado en todos los ministerios, casi todos los ministerios, creo que le falta ser ministro de Economía, pero sabe de cuáles son las palancas, las botoneras que existen
en el gobierno y también, por supuesto, tiene equipo, ¿no? Lo mismo que pasa con Mansur. Todavía está desencillando, ¿no? El equipo de Mansur, pero tienen equipo, gente que está rodeada de otra gente que sabe tanto como ellos y que son fundamentales para la tarea. No están descubriendo el Estado, ya lo conocían. Eso es muy importante. Me atrevo a decir que todo esto que está pasando tenía que haber ocurrido antes, desde aquella vez que Cristina dijo lo de los funcionarios que no funcionaban, pero también es cierto que hemos aprendido a que los tiempos en los que se deciden las cosas al interior de la coalición no son los tiempos óptimos, sino los tiempos posibles. Dicho esto, sí, hoy aparecen algunas buenas señales. Volvió a bajar la desocupación, está por debajo de los 2 dígitos, está en 9 puntos y pico. Ese es un gran dato, marca lo que ya se sabía, y es que hay una reactivación económica que se nota casi en los rubros industriales, se nota en la recaudación, hay una reactivación económica. Los niveles de movimiento económico están ya en el 2019, en algunos casos superando el 2019, en otros casos superando el 2020, el año de la pandemia más duro. Eso es muy importante. Y también, como digo, eso digo que es evidente que entre lo nominal y lo real sigue habiendo una grieta. Ya que se puso de moda la palabra grieta, podemos decir que vivimos una grieta entre el Excel y la heladera, ¿no? Entre lo nominal y lo real. En lo nominal, indudablemente el gobierno viene haciendo muy bien las cosas y lo que se puede llegar a discutir es la velocidad, que a mi modo de ver es una velocidad muy escasa para las urgencias y para las emergencias en las que está sumida la sociedad argentina. Es una velocidad, vamos demasiado lento, para decirlo mal y pronto. ¿Por qué? Y porque lo real marca que hay situaciones en las que, sinceramente, la gente no puede hoy trazar siquiera, no estoy hablando ni del largo plazo ni del mediano plazo, digamos, ¿no? Trazar un curso de vida más o menos este, placentero en lo que va de un mes. Es decir, no llega a fin de mes. Entonces, lo nominal y lo real tienen que converger. En algún momento tienen que converger, ¿no? No pueden ser dos líneas paralelas donde nominalmente estamos en un paraíso suizo y realmente estamos como se vive eh, todos los días en el conurbano bonaerense o en el conurbano de Gran Mendoza o en el conurbano de Gran Rosario. Digo, no. Hay cosas en las que la velocidad juega un papel fundamental y en ese sentido es que depende de ese tercer factor, digamos, que esas dos líneas converjan, lo nominal y lo real. Ayer yo planteé que creía que la discusión alrededor del ajuste sí, ajuste no, no había que volverla a tener. Porque lo dije, bueno, obviamente estaba tocado porque Guzmán, habiendo sido para todos muy difícil superar la semana que pasó, volvía a discutir en público o a pretender discutir en público con Cristina Kirchner. Y lo dije ayer, lo voy a decir hoy, me parece que no conduce a nada, que esa discusión no conduce a nada. Que en todo caso, casi a esta altura diría que es más una discusión de carácter semántico. Si es ajuste o no es ajuste importa poco. Lo que tiene que vivir la gente es un bienestar. Y si eso se logra con ajuste, que se siga llamando ajuste. Pero en general, cuando no se produce ese bienestar en los bolsillos de la gente, en el día a día, en la vida cotidiana de la gente, es porque algo falla. Ponele el nombre que quieras. Llamémosle, si se quiere, ajuste, pero si no es ajuste, digámosle como sea. Entonces, no creo que es una trampa estar discutiendo alrededor de esa palabra. Lo que en concreto se busca, insisto, es que converjan las dos líneas que hoy por hoy están un tanto distantes, lo nominal y lo real.
lo que en la planilla parece floreciente y en la realidad está marchito o camina a marchitarse. Hablar así me parece que nos pone en un terreno de seriedad. Después están los otros, los que van a decir que está todo bien siempre. Y están los otros también que van a decir que está todo mal siempre. No considero que alguien que tiene la responsabilidad de comunicar pueda caer en eso. Siempre hay algo para rescatar y siempre hay algo para criticar. Criticar para mejorar. No hace falta que uno acredite acá que no se pone en la vereda de enfrente cuando plantea ciertos asuntos, ¿no? Pero, insisto, a mí me da la impresión, hoy también se conoció 1.300.000 personas, escuchen esto, 1.300.000 personas se van a beneficiar por el tema de ganancias, ¿sí? Que no van a pagar ganancias hasta los que ganan 175.000 pesos brutos. Eso es una excelente medida, es una muy buena medida, sobre todo para los sectores medios, ¿no? Imaginemos que si el salario mínimo vital y móvil todavía no llegó a 30.000 pesos, va a llegar a 33.000 en febrero, un ingreso bruto de 175.000 pesos es un salario de clases medias o de sectores medios, pero más que nada es gente conveniada, ¿no? Gente que está bajo convenio, que no solamente tiene trabajo, sino que tiene un trabajo de calidad. ¿Mm? Y bueno, allí hay sí un empujón. Ahora, todavía, cuando mañana se va a cumplir una semana, estamos esperando los anuncios. Estamos esperando los anuncios en los que el presidente Fernández, va a estar no solamente reconociendo lo que dijo apenas se conocieron los resultados de la PASO, sino operando en la realidad para que eso ocurra. Quizá es mucho pedir, quizá los nuevos que han desembarcado en el gabinete, en el gobierno, en la Rosada, en los ministerios, están reconociéndose allí como nuevos funcionarios, quizás sea eso y todavía haya que hilvanar y que coser los anuncios, sobre todo lo que se conocen como anuncios sociales, aunque es verdad que hay cosas que fueron pasando. Lo que yo les comentaba, ganancias es algo, lo que ayer hablamos de el salario mínimo vital y móvil es algo también, pero bueno, parecen como anuncios que ya estaban preparados en realidad desde antes de la elección. Uno está esperando un paquete, un shock, vamos a decirlo así, un shock de generosidad. Y sobre todo, yo creo que ahí el gobierno debería operar en varios frentes. Los históricamente excluidos, vamos a decir, los excluidos crónicos que tiene la sociedad argentina, esos que pasaron a tener visibilidad a partir de la crisis del IFE, ¿se acuerdan, no? Se suponía que había gente que no tenía ningún tipo de ingreso y estaba en el orden de los 3 millones, después se dimos cuenta que eran 7, después 9. Bueno, los que recibieron el ingreso federal de emergencia son excluidos crónicos de la sociedad argentina. Tan crónicos, ¿sí? En su situación, que no tenían entidad prácticamente. Fueron redescubiertos en el marco de una pandemia. Si no hubiera habido pandemia, quizá estaban ahí, la economía hubiera reactivado más rápido, más fuerte también, algo de todo eso quizá les llegaba y hubieran seguido ahí y nadie se hubiera percatado no solamente de su existencia, sino de la necesidad de resolverlo, de ayudarlos a resolver su situación. Bueno, ahora están allí. Entonces yo creo que el gobierno tiene que operar allí en ese lugar. Algunos hablan de un IFE, dicen que sería hasta de 15.000 pesos. Deben estar diciendo los números muy finos, ¿no? A ver si llegan o no llegan. El temor que tiene el gobierno de fondo es que todas estas ayudas después se traduzcan en un mayor impacto inflacionario. Ese es el gran temor que tiene el gobierno. Pero por el otro lado, hay una extraordinaria, digamos, demanda producto de la acumulación de dolores y padecimientos de tanto del gobierno de Macri como de la pandemia en sí mismo. Por lo tanto, es ahora, no es que el gobierno puede esperar 3 años y ver qué es lo que ocurre. Yo confío en Guzmán en eso, porque Guzmán no llega solo. Guzmán llega a la Casa de Gobierno con una excelente relación con el establishment local,
Es un hombre de muchos contactos, sobre todo con el sector de los laboratorios, laboratorios nacionales, digo, y con buenos vínculos con lo que se conocen como los dueños del poder y del dinero, eh, locales fundamentalmente. Así que uno puede suponer que parte de su papel o parte de su rol va a ser tranquilizar a esos sectores, plantearles que es necesario que no trasladen a precios sus pretensiones de renta en lo inmediato, que moderen un poco sus expectativas, hacerles sentir que este no es un gobierno que está contra ellos, pero también que es un gobierno que necesita de ellos, digo, para salir adelante. Porque la sociedad argentina lo necesita. Bueno, imagino que ese es el papel, el rol de Guzmán en estos momentos. Digo, uno no elige. Nosotros teníamos un jefe de gabinete que era jefe de gabinete porque eran los ojos de Alberto Fernández sobre el presupuesto, sobre la acción diaria de gobierno. Eso era Santiago Cafiero. Santiago Cafiero ahora está en la Cancillería. El lugar de Santiago Cafiero lo tiene Guzmán. Guzmán tiene vuelo propio, tiene corpulencia propia, tiene sus propios vínculos y nexos con los actores de poder. Es un gobernador de muchos años, una persona de la política de muchos años, no es lo mismo. Así que yo imagino que en su papel y en su rol también tiene la carga de restablecer, reconectar con un sector de gobierno que hasta ahora ha tenido como interlocutores o al propio presidente o a Culfas muchas veces, pero los resultados no aparecen, ¿no? No están. ¿Esos resultados a qué me refiero? Bueno, a tratar de moderar las subas de precios, cosas que el gobierno viene tratando de corregir sin demasiado éxito a veces o con, insisto, una velocidad que no es la adecuada. Uno piensa, ¿por qué ahora que se estabilizó, digo, el precio de la carne, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, buena pregunta, ¿no? Se hizo cuando se pudo, dirá. Yo creo que igual al gobierno hay que tenerle contemplación en estas cosas, pero es cierto que la contemplación tiene un límite en el tiempo. Y ese límite en el tiempo, creo que se venció con las PASO. Evidentemente, había una demanda allí. Bueno, les decía, me parece que todo lo que es el universo IFE tiene que estar atendido, pero también creo que hay que idear algo donde, así como se ideó en su momento el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, que surge de una voluntad política de hacerle pagar a los que más tienen el costo o la parte más pesada de la crisis derivada de la pandemia. ¿Está claro eso? Bueno. Pero una cosa era decir, tener la voluntad política de hacer, otra cosa es instrumentarlo. Instrumentarlo fue poner en movimiento mucha imaginación, mucha creatividad, cuál iba a ser el universo de gente al que se iba a afectar, tenía que ser el mínimo posible, tenía que ser por única vez, ¿para qué? Para que los otros actores del establishment no se pararan de manos, vamos a decirlo así, y lo frustraran, ¿sí? Porque esa sí que fue una victoria del gobierno. Yo apuntaría, que además de la cuestión sanitaria, creo que esa fue una de las pocas victorias donde el gobierno hizo las cosas muy bien. Porque si ustedes se fijan, incluso los sectores que fueron al Poder Judicial a reclamar han perdido todos. Estuvo bien planteado el aporte solidario. Uno dirá, ¿por qué no se hace todos los años? ¿Por qué no se hace todos los meses? Bueno, paso a paso, diría Mostaza. Digo, me da la impresión de que se exploró por ahí hasta qué punto se podía dictar una norma, votar una legislación de esas características y que fuera viable, que no solamente fuera declamativa, sino que en un caso muy concreto juntar esto que yo estoy diciendo que se tiene que juntar, ¿no? Lo, lo real con la planilla, ¿no? Con lo nominal. Y creo que esa ley sirvió y sirvió de mucho, porque juntó la necesidad y la capacidad para que esa necesidad se transformara en un hecho concreto. Una legislación, una norma que actúe en los hechos como una legislación y la norma, es decir, que la tenga que cumplir aquellos a los que alcanza, como en este caso las grandes fortunas. ¿Se entiende? Digo, me parece que eso es fundamental. Ahora, también fue una voluntad política puesta a caminar desde la audacia. Eso podía fracasar. Todos decían, no va a andar. Muchos decían, ¿para qué? Es testimonial, te van a hacer la vida imposible. Otros decían, ¿para qué? Vamos a hacer enojar a los empresarios. Otros decían, por favor, otra vez, con todos los impuestos que tenemos nos van a cobrar esto. Otros decían, pobre el que va a perder el tractor. Bueno, no pasó nada de todo eso.
Y la línea, el límite de lo posible se atravesó. Y se atravesó correctamente. Y ha quedado ahí como, como testimonio de que cuando se quiere se puede. ¿Sí? Cosas que habían fallado con Vicentín, cosas que habían fallado con otras cosas. Bueno, en esto funcionó. Entonces digo, este, en tren de pensar cuáles son las cosas que el gobierno, en este paquete social de medidas que todavía no se anunció, eh, pero que tendrían que estar, es todo el universo IFE, pero también los sectores medios. También los sectores medios. Hay algo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, esto que recién comentábamos. Está bien, está bien. Pero en la magnitud de la crisis pareciera que todo es una cuchara de jarabe en un balde de 10 litros. Se disuelve en el aire. Entonces, pareciera que hay que pensar un poquito más a futuro, en lo que habitualmente se llama el largo plazo, o si quiere, el mediano plazo. El mediano plazo en la Argentina son meses, desgraciadamente, pero pensar con el mismo criterio, con la misma imaginación, con la misma audacia y con la misma voluntad, quizá la posibilidad de dar un refuerzo del aguinaldo. Y digo aguinaldo porque estoy hablando de trabajadores conveniados, ¿no? El trabajador conveniado, que va a cobrar aguinaldo. Hay un montón de gente, millones de argentinos y argentinas que no cobran aguinaldo, que viven de actividades que no tienen ninguna legalidad, que viven mal, que viven o que sobreviven, véanlo como quiera. Yo sé que hay muchos que esto ni siquiera lo internalizan, no lo ven, así como no se veían lo del IFE, no se ve que hay gente que no tiene vacaciones pagas, que las 8 horas funcionan muy bien en la teoría, pero que en la práctica hay gente que tiene que trabajar 12, 14 horas para poder llevar un mango a su casa. Entonces, quizá pensar, ahora estoy hablando, eso es el universo IFE o más. Ahora estoy pensando específicamente de los conveniados, que en alguna medida, así como cuando se toca el salario mínimo vital y móvil, hay un montón de prestaciones de la seguridad social que se incrementan. Es verdad que los conveniados son, si bien no la mayoría, es la franja aspiracional de muchos sectores populares, que trabajan y dicen, ojalá pudiera trabajar menos horas, ojalá pudiera tener vacaciones pagas, ojalá pudiera tener discusiones paritarias todos los años con un sindicato, ojalá, ¿no? Bueno, es un universo aspiracional ese también. Ojalá me dieran un sueldo 13, eso es el aguinaldo, que se cobra en julio, se cobra en enero, es el sueldo 13. Este, y habría que pensar si no hace falta o no es necesario un sueldo 14. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que sería una forma inteligente, no sé hasta qué punto, bueno, confrontativa o no, habría que sentarse en las cámaras empresarias, habría que sentarse con los sectores de la producción, el trabajo, pero sacar a la Argentina de este atolladero donde todo es un tira y afloje constante y permanente, donde lo que hay es escasez. Es mentira que hay escasez. ¿Quieren que les diga cuánto ganó Arcor el año pasado? No, perdón, este año, este primer semestre, donde el país está tan mal, ¿quieren que les diga cuánto ganó la principal productora de alimentos del país? No está mal todo el mundo. Tampoco quiero decir que estén bien todos, pero es cierto que se puede llegar a pensar alguna alternativa que sea un shock importante de revitalización económica, que sea un shock también muy claro para aquellos que tienen que elegir en noviembre, de qué lado se pone la administración en función de defender los intereses, pero más que nada a esta altura ya no es un gobierno, es la economía. La economía necesita que la gente tenga más plata en el bolsillo. Eso creo que es lo que dice Cristina. Saquemos la palabra ajuste, saquémosla del medio, porque la verdad. Pero me da la impresión de que pudiendo hacer un poco más, eso no se está haciendo, o no se hizo, quizá ahora sí, y quizá los anuncios tengan que ver con eso. Vamos a dar un abanico de optimismo, digamos, al asunto, porque quizá termine siendo algo que uno ni siquiera pensó, y mucho más inteligente de cualquiera de las cosas que yo estuve pudiendo decir en estos minutos, ¿sí? Entonces, por ese lado, yo lo que sí creo es que el gobierno tiene una enorme demanda y tiene que hacerse cargo de esa demanda. Tiene buenos jugadores ahora, ¿eh? Realmente yo digo, tiene buenos jugadores.
Muchos de los nombrados podrán caer mejor, podrán caer peor, no serán del riñón de Cristina, todos, no importa. Vamos a pensar en grande. Hay que achicar la brecha, hay que cerrar la grieta entre lo nominal y lo real. Necesitamos funcionarios que miren la realidad en los hechos y en las personas y no tanto en las planillas y en las computadoras. Y que si esos funcionarios hacen eso, muy probablemente las dos líneas converjan más rápido. La línea de lo nominal y la línea de lo real. Y que cuanto más rápido converjan esas dos líneas, la gente va a pasarla mejor. Y probablemente si la pasa mejor, el nunca más al neoliberalismo se afiance. Y no tengamos este riesgo de que el país se tiña de amarillo como se tiñó en la paso de recién. Entonces, creo que en ese punto es muy, muy, muy relevante plantear que el voto de esa paso ha sido una demanda enorme. Algunos que la lean como quieran, que digan, no, bueno, la sociedad giró a la derecha. Probablemente haya un sector que sí lo haya hecho. Hay otras lecturas, ya lo hablamos también esto, probablemente de esas lecturas surja que lo que hay es una demanda de bienestar. Después de tanto, pero tanto sufrido y padecido, un poco de bienestar. Con la misma audacia y con el mismo atrevimiento del aporte solidario de las grandes fortunas, hacen falta medidas que junten lo que hoy son dos paralelas, lo nominal y lo real. Si eso se logra, el futuro es nuestro. Esto es Fuerte y al Medio.